Aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento, y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles se emite todos los domingos de 2:30 a 4:30 de la tarde aproximadamente, aquí en Radio Cuca 107.3 de la FM del dial de Oviedo. Puedes oír nuestros programas grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. También puedes descargar a través de nuestra web los programas grabados, los programas antiguos. Puedes seguirnos por Twitter a través de @PabloJVeloso o también @laespadaweb. Puedes mandarnos un correo a info@espadaweb.gmail.com y participar de nuestro grupo de Facebook, La Espada de Damocles. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Aquí estamos otro domingo en La Espada de Damocles para compartir un tema muy interesante que es la segunda parte de un tema que hemos tratado la semana anterior. Es el tema de los tulpas, un tema que ha despertado mucho interés. No tanto porque sea un tema extravagante o extraño, sino porque quizás toca una fibra muy, muy profunda de todos nosotros, en el sentido de que en la primera apariencia que tiene todo este tema de los tulpas, da la sensación de ser un tema irracional, de ser un tema infantil, de ser un tema superficial, no propio de mentes cultivadas. Sin embargo, cuando empezamos a ahondar en él y a entenderlo bajo otras perspectivas, descubrimos que tiene una profundidad inusitada y una seriedad, una racionalidad, una lógica que se nos escapaba en la primera mirada. Para aquellos que no presenciaron, que no escucharon, que no estuvieron ahí presentes o no descargaron el podcast del programa anterior donde hablamos de los tulpas, voy a hacer un repaso muy por arriba de qué se trata este tema de los tulpas. Y yo también. Ah, bueno, sí, y Filemón también. Gracias. De nada, Filemón. Bueno, los tulpas, ¿qué son? Es una palabra que deriva de una raíz tibetana y tiene que ver con crear con nuestra mente una suerte de amigo invisible que tiene características visuales, o sea, físicas, tiene características en cuanto a personalidad, tiene características en cuanto a que tiene una esencia, es decir, es un ser en sí mismo. A su vez, podemos mantener una relación con él, un diálogo, podemos aprender de él. Y habíamos visto la vez anterior que los tulpas se nutrían de nuestro subconsciente. Dentro de la psicología hay una técnica terapéutica que se llama el psicodrama. ¿Qué cosa es el psicodrama? Bueno, básicamente cuando jugamos, como un niño, a que hablamos con nuestros distintos aspectos. Es como si yo me pongo a charlar con el Pablo iracundo y a su vez pongo delante mío a un lado del Pablo iracundo al Pablo feliz y al Pablo trabajador y al Pablo perezoso y al Pablo así. Entonces mantengo un diálogo con ellos. En realidad ese diálogo lo estoy manteniendo conmigo mismo. Sin embargo,
en ese diálogo yo descubro muchas cosas, que esa es la idea del psicodrama. Ir descubriendo cosas de mí mismo a través de esa interacción con un supuesto otro, que en realidad es yo mismo, o soy yo mismo. Solo que uno podría preguntar, bueno, si soy yo mismo, ¿para qué necesito exteriorizarlo y verlo? Bueno, vio que a veces le pasa que usted tiene, no sé, una preocupación, un tema difícil en su cabeza que resolver, un tema sentimental o un tema simplemente profesional o laboral. Y, y resulta que lo piensa y lo repiensa y lo sigue pensando y no hay caso. No le encuentra la punta al ovillo. Sin embargo, se le ocurre escribirlo y al escribirlo, como se tiene que tomar más tiempo para escribir cada palabra, hasta elige las palabras que pone, lo ve distinto. Y más todavía si después de eso usted lo lee. Usted lee lo que escribió y bueno, ya ahí empieza a descubrir cosas que en la primera mirada, en el hablar meramente o en el pensar meramente no había descubierto. ¿Por qué? Bueno, porque al pensar uno piensa muy rápido y pierde detalles. Cuando uno habla y le cuenta a un amigo algo, bueno, ya ahí hace la cosa más lenta, uno se oye al mismo tiempo que habla, por lo tanto uno se está escuchando a uno mismo también, cosa que es importante, y escribir más todavía, porque como le digo, es más lento, y ni le cuento si después uno lee lo que escribe, porque además visualmente lo está viendo, casi tiene una presencia geográfica ese escrito, está ahí, tiene una dimensión dentro de la hoja, le puede impactar un subrayado que usted puso, un puntito, un asterisco o lo que fuera. Entonces usted empieza a entenderse, empieza a comprenderse, a ver en qué cosas usted se preocupa o de qué se preocupa, qué cosas le importan más que otras. Entonces ese fenómeno de exteriorización, entre comillas, que nos permite descubrir nuestra interioridad, también es revelador porque mucho de lo que nos pasa se nos escapa, mucho de lo que nos pasa ocurre a un nivel casi automático, como cuando usted sale de su casa, guarda las llaves y después de 2 o 3 calles se pregunta ¿dónde metí las llaves? O sea, ¿quién guardó esas llaves? Usted. ¿Y por qué usted no lo sabe? Bueno, no lo sabe porque lo hizo de una forma automática. Lo hizo usted, sí, pero de una forma tan automática, tan poco consciente, sin ese radar que va captando y registrando cada detalle de la vida, ¿qué se le pasó? Entonces, usted, la única manera de volver a descubrir esto es, a veces, por simplemente acontecimientos azarosos del día que de una u otra manera le conectan ese recuerdo guardado o ese comportamiento que tuvo en el momento en que guardó la llave y se acuerda. En el caso de los tulpas, lo que hacemos es crear seres con vida propia, seres con colores. Esto le agrega una dimensión de niño, de juego. ¿Se acuerda cuando usted jugaba a que tenía un amigo invisible? O jugaba que usted era Superman. Cuando usted jugaba que era Superman o la Mujer Maravilla, lo que usted estaba haciendo es rescatar aspectos suyos, por ejemplo en este caso la valentía, o puede ser, no sé, usted jugaba que era Flash, entonces bueno, era la rapidez, o usted jugaba a que era un científico y es la inteligencia. Bueno, distintas caracterizaciones que en realidad uno puede pensar, bueno, estoy copiando a Superman, a Clark Kent que se convierte en Superman y es ese hombre de la serie televisiva que tiene características propias. No, porque yo hago mi Superman. Entonces cuando usted crea un tulpa, que es lo que aprendimos en el programa anterior, y empieza a trabajar con él, a trabajar en un sentido amigable, en un sentido de interaccionar, porque es su amigo, usted está trabajando con usted, está aprendiendo de usted. Y tenga en cuenta que el tulpa representa esos aspectos que a veces funcionan hasta automáticamente. Por lo tanto, hasta usted le puede hacer una pregunta al tulpa y el tulpa responderle algo que usted, mire lo que le digo, no sabía. ¿Cómo puede ser que un tulpa, un amigo invisible, responda algo que yo no sé? Bueno, porque en realidad usted sí lo sabe, pero no lo sabe conscientemente. Y el tulpa, como una vez que lo crea, empieza a funcionar en un nivel que va y viene, que es un nivel, podríamos decir, de periferia, porque aprendimos que podíamos hacer algo que se llamaba forzamiento, que consistía en el forzamiento activo, sentarse a hablar con el tulpa, y el forzamiento pasivo, que era durante el día,
dejar que el tulpa pulule por ahí y de alguna u otra manera conectarnos todo el tiempo con él. Leerle un libro, comer una comida y hacer un comentario sobre el sabor, es decir, integrarlo. Pero lo integramos no de manera activa, porque si no, no podríamos ni trabajar ni nada, ni hablar con nadie, sino de manera pasiva. Esto quiere decir en la periferia, o sea que está funcionando como nuestro propio subconsciente funciona. Por lo tanto, el tulpa es nuestro subconsciente y el tulpa nos habla, nos enseña con sus actos, con sus risas, con sus decisiones, con sus inquietudes, con sus apariciones, con todo. Nos enseña acerca de nosotros mismos, como si estuviéramos haciendo este psicodrama. Que el psicodrama en última instancia, yo le contaba, es como las constelaciones familiares u otras técnicas donde se hace un despliegue de usted mismo, un despliegue externo de su interioridad. Entonces, esos son los tulpas. No es nada ridículo, nada loco, nada tampoco demoníaco para la gente que es religiosa y piensa que, ay, si hago esto de los tulpas estoy trayendo demonios a mi vida. Piense lo que quiera, si a usted le gusta pensar así, es libre. Pero bueno, se va a perder muchas cosas, se va a limitar mucho, tanto como la religión medieval pensaba que la imprenta de Gutenberg era una obra del demonio porque iba a hacer populares muchas ideas que seguramente se iban a prestar a herejías, ¿no es cierto? Traducido quería decir que al empezar a leer la gente iba a aprender cosas que quizás no coincidieran con lo que pregonaba la iglesia en ese momento. Así que siempre hay puristas, siempre hay gente que piensa que este tipo de cosas son una completa locura y las descalifica a priori. Pero si usted se toma el tiempo de entenderlas, va a ver la profundidad que tienen. Entonces, vamos a ir directamente al tema. Una de las técnicas que podemos utilizar para tratar con nuestro tulpa es llamarle la atención. Además de las que aprendimos el otro día, que supongo que ya las vinimos practicando. Sobre todo, algunos oyentes se han conectado conmigo durante la semana y me han contado que sí, que ya han puesto en práctica y que han creado su propio tulpa. Ah, han creado un tulpa como yo. Como vos, Filemón, así es. Ah, ya tengo amigos. Sí, tenés amigos por todos lados, sobre todo en México, que tenemos tantos oyentes. Un saludo para México, de punta a punta. Bueno, conseguir la atención del tulpa. ¿Cómo hacemos? Hemos creado un tulpa. El tulpa anda dando vueltas por ahí, está ocupado con sus cosas. ¿Qué hacemos? ¿Lo llamamos a cada rato? Pues supongamos que le pusimos un nombre, no sé, Juan. ¿Qué le decimos? Juan, Juan, vení, Juan, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué hacemos con él? Bueno, una de las maneras es esa, es llamarlo. Lo puedo llamar y decir, Filemón, sí, ¿cómo estás? Muy bien, acá estoy disfrutando del programa. Bueno, me alegro mucho. ¿Vas a participar hoy activamente? Muy activamente, porque como sabes, este es mi tema. Los tulpas estamos como locos con estos dos programas. ¿Se da cuenta? Yo llamo a Filemón e interacciono con él. De la misma manera usted puede interaccionar con su tulpa, puede contarle sus cosas más profundas, porque de hecho es usted, puede hacerle preguntas, puede invitarlo a participar de lo que esté haciendo en ese momento, de lo que va a hacer, eh, y simplemente disfrutar de esa interacción. También otra manera de convocarlo es pensar en él simplemente. Usted cuando está haciendo cualquier cosa que lo ocupa, por ejemplo trabajando, el tulpa estará en la suya. Si por ejemplo es un tulpa, yo le había contado, no sé, usted lo hizo deportista, bueno, estará haciendo ejercicio. Si es un tulpa intelectual, estará leyendo un libro por ahí. Pero bueno, cuando usted lo llama, ya sea que lo llame verbalmente o que piense en él, el tulpa viene, el tulpa aparece. Porque es como si usted empezara a pensar acerca de su miedo, por ejemplo, y empezase a revolver y se dijese a sí mismo, por ejemplo, oh, aquella vez, qué miedo tuve cuando mi jefe me gritó y me dijo que me iba a despedir. Qué miedo, qué feo, qué mal la pasé, cómo me acuerdo de esa situación. Y me estoy acordando ahora porque estoy tomando este café. Y aquella vez también estaba tomando, qué miedo que me dio, qué feo. ¿Se da cuenta usted? Cuando se conecta con un sentimiento por algo que pasa durante el día, quizás se queda hasta perdido, con la mirada perdida, y, y lo convoca. Y ese sentimiento lo envuelve y parece revivirse, parece volver a estar ahí. Bueno, lo mismo hace un tulpa.
cuando usted piensa en él, ya que representan cada tulpa un conjunto de cualidades, porque usted los pudo haber creado a cierto tulpa con cualidades, habíamos dicho unas 30 a buscar, personales, por ejemplo, que sea chistoso, inquieto, caprichoso, simpático, no sé, tranquilo, perezoso, lo que usted quiera. Entonces, cuando usted convoca a un tulpa, está convocando casi una manera de ser, está convocando a una de sus subpersonalidades. Por lo tanto, eso lo va a embargar, lo va a embriagar. Cuando venga ese tulpa, usted se va a sentir así, como ese tulpa es. Si usted tiene un tulpa que es un gran guerrero, por ejemplo, muy poderoso, no sé, como si fuera la masa de los Cuatro Fantásticos, bueno, imagínese, lo que va a sentir es poder, fuerza, invulnerabilidad. Sin embargo, recuerde esto, los tulpas no son clones nuestros, no son esclavos, no son sirvientes, eso es otra cosa, se pueden crear sirvientes espirituales o esclavos, pero en este caso estamos hablando de tulpas, que son seres que tienen vida propia. Usted puede dialogar con ellos, tienen ideas propias, tienen memoria. Otra de las técnicas que podemos utilizar con los tulpas se llama el parroting. Parrot viene de como de los loros, ¿no? Creo que significa eso en inglés. Parrot creo que es loro, papagayo o una cosa así. Entonces, ¿qué hace un loro? Bueno, habla. Entonces, ¿qué significa hacer parroting? Significa hacer hablar. Uno necesita, entre otras cosas, conocer la voz que tiene su tulpa. Porque si usted quiere hablar con alguien, vio que usted tiene una voz mental. Cuando usted está, no sé, caminando por la calle, usted normalmente no va en silencio, sino que dentro suyo pasa algo así. Qué calor que hace hoy, y yo me traje esta ropa tan abrigada. Y toda la gente, mirá cómo está en camiseta. Y yo soy el único tonto acá abrigado hasta la cabeza. Y encima no tengo mochila para meter la ropa de abrigo. ¿Y ahora qué hago? Tengo unas ganas de tomar un helado, pero mira, están todas las heladerías cerradas. Qué mala suerte que tengo. Y ahí va una persona tomando un helado. ¿Dónde lo habrá comprado? Ese es más o menos un diálogo tipo, ¿no? Es decir, uno va hablándose. Entonces, cuando uno se habla, esa voz tiene un sonido. Quizá nunca se lo puso a pensar, pero esa voz suena a algo, tiene un sonido. Normalmente es la suya. Ustedes como que siente que esa voz mental tiene el mismo tono de voz que la suya verbal. Bueno, cada uno de esos tulpas también tiene una voz. Usted cuando habla con ellos no puede hablar y que hablen con su propia voz. Sería como muy monótono, muy despersonalizado. Cada tulpa tiene su propia voz. A veces el tulpa mismo, cuando usted lo crea, empieza a hablar espontáneamente con una voz determinada y usted la capta y ya sabe que esa es la voz de su tulpa. Y cada vez que usted se dirige a él, esa es la voz que escucha. Y con él conversa de esa manera. Pero supóngase que su tulpa no abre la boca. Su tulpa tiene imagen, hace movimientos, pero no le transmite mentalmente las cosas, o le habla, pero usted no le capta el tono de voz. Y usted quiere conocer el tono de voz. Entonces una de las maneras es obligarlo a hablar. ¿Cómo se hace? Bueno, como si usted tuviera una marioneta y le hiciera hablar. Porque usted tiene dos opciones. O se queda esperando que su tulpa le hable, y le hable de algo, le cuente algo. Entonces usted se queda a la espera y a ver si él, como si fuera un amigo, le habla de alguna cosa. Cuando usted está con un amigo que no le habla ni medio, ¿qué hace usted? Usted le tira de la lengua. Es decir, le hace preguntas. ¿Qué tal, Juan, esta semana? ¿Cómo la pasaste el fin de semana? ¿Te fuiste de paseo a algún lado? ¿Tu familia? ¿Todo bien? Entonces Juan ahí tiene que responder. Lo mismo usted puede hacer con el tulpa, solo que si el tulpa no responde a sus preguntas, usted habla por él. Usted, es decir, piensa una frase cualquiera y se la hace decir. Se lo obliga a decir, como si fuera una marioneta, como si usted fuera el, el titiritero con su títere o su marioneta y lo hace hablar, ¿no? Entonces usted crea una voz cualquiera y se la impone, esa es la voz que va a tener. Luego, más adelante, si va cambiando o evolucionando, recuerde que todos los tulpas se van modificando, se produce eso que le habíamos llamado, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero es como una degeneración, una desviación, esa era la palabra, desviación. Los tulpas se desvían, es decir, no en el mal sentido, ¿no? Es decir, si usted los creó, no sé, vestidos de naranja, puede que un día aparezcan vestidos de verde. Si los creó con un tono de voz aguda, puede que aparezcan con un tono de voz grave. Si usted lo creó hombre, puede que evolucionen a ser mujer. Entonces, esa desviación
es natural y está bien, ¿no es cierto? A menos que a usted no le guste y la quiera regresar. Entonces, en el caso de que no haya nunca oído la voz de su tulpa, usted puede hacerle hacer parroting, es decir, hacerlo hablar como si fuera una marioneta. O sea, usted se inventa oraciones y frases y se las hace decir. Y se lo imagina al tulpa hablando en ese mismo tono. Junto con el parroting está el puppeting. Puppet viene justamente de marioneta. ¿Qué es puppeting? Bueno, hacerlo no hablar, sino mover. Porque supóngase que usted sí escucha la voz de su tulpa, pero, y claramente, y con eso no hay problema, pero usted no sabe cómo se mueve su tulpa. Usted le crea una forma determinada, ¿no? Suponga que eso sí, tiene una forma. ¿Es hombre o es mujer? ¿Es alto, es bajo? ¿Es gordo, es flaco? ¿Tiene tal ropa? Y si tiene armas o si tiene un libro en la mano, lo que fuera. Ahora, ¿cómo se mueve? Porque cuando usted habla con un amigo, su amigo gesticula, su amigo sonríe, su amigo se desplaza. Esas son sus características. Si no, falta algo. Bueno, el tulpa también tiene que poder moverse. ¿Cómo se mueve su tulpa? Entonces, si usted no ve ese movimiento y lo intenta imaginar y no hay caso, usted hace puppeting con él. Es decir, normalmente esto se hace en forma de forzamiento activo. Es decir, usted se sienta en meditación y empieza a hacer parroting, lo de hacerlo hablar, con su tulpa, o bien puppeting, o las dos cosas si lo necesita. Puppeting es hacerlo mover. Por ejemplo, usted lo hace correr, lo hace caminar, lo hace nadar, lo hace bailar, lo que quiera. De manera que usted pueda ver el cuerpo del tulpa y cómo se desplaza, cómo se mueve, cómo actúa, qué limitaciones tiene. Si usted quiere agregarle, no sé, que tenga una pata de palo porque es un pirata, bueno, que tenga pata de palo y que baile de una manera determinada. Esto se produce obligándolo. Es decir, usted dirá, bueno, qué feo estar obligando al tulpa. Bueno, pero no es como obligar, es como cuando usted le dice a un amigo, dale Roberto, vamos a bailar, mirá todas las chicas que hay, están esperando, Roberto, no me dejes solo, vamos Roberto, bailamos. Si usted le insiste demasiado a Roberto, Roberto lo va a mandar al cuerno, aunque sea su amigo, y usted lo sabe. Pero un poquito viene bien, porque si no Roberto no va a ir nunca a bailar, y usted se va a pasar la noche sentado charlando y tomando un trago con Roberto, y usted quiere estar ahí con las chicas bailando. Entonces, el puppeting y el parroting son maneras de incentivar a su tulpa a que se anime a actuar, a mostrarse. Y de esa manera usted, al motivarlo a hablar, empieza a conocer su voz y también empieza a ver mejor su aspecto. Estos son dos métodos que son muy buenos de utilizar, sobre todo al principio, porque recuerde que el tulpa se le va revelando de a poco. Usted no crea el tulpa el primer día y ya está, ahí lo tiene, sino que el tulpa le lleva horas, semanas, meses, años a veces, ir revelándose por completo, ir mostrando todo lo que tiene. De la misma manera que Filemón, que al principio quizás se revelaba de maneras así muy escuetas y poco a poco fue soltándose y hoy en día tiene su identidad propia. Bueno, ahora soy todo un gentleman. Soy todo un señor, puedo conducir el programa. Aquí estamos en la espada de Damocles. Hoy vamos a hablar acerca de... Filemón, estoy con el programa. Bueno, perdón, quería mostrar mi flexibilidad actual, mi desempeño, mi fluidez verbal. No me pongo a bailar porque no me ven los oyentes, pero si no haría zapateo americano y tango. Ah, ¿bailas tango también? Sí, por supuesto, yo soy un tanguero viejo. ¿Qué querés que te cante? Bueno, no, ahora no, mejor después. Dale, te tomo la palabra, por supuesto. Bueno, estas prácticas, como siempre sucede, forman parte de la magia. Esto es parte de la magia del caos. Habíamos hablado en el programa anterior. Por eso cito el programa anterior para no repetir las mismas cosas y sería bueno que quien esté escuchando este programa también escuche primero el anterior para poder entender de lo que hablamos. Como pasa con la meditación, hay que dedicarle un tiempo y a los mantras y a las deidades y si uno es musulmán tiene que rezar 5 veces por día, si uno es judío lo mismo, si uno es cristiano también, como vimos en esa entrevista que le hicimos a mi hermano en la espada de Damocles, donde hablaba de dividir el día en la liturgia de las horas y de orar muchas veces por día. Es decir,
cada religión, cada práctica, cada método requiere un compromiso y un esfuerzo. Entonces hay una propuesta dentro del trabajo con los tulpas que es contar las horas que uno pasa haciendo forzamiento, por ejemplo. No el pasivo, no el que uno hace durante el día, sino dedicar unos momentos al día, no sé, 10 minutos, 15, lo que usted quiera, media hora, se sienta como en meditación, en silencio, pone una vela, pone saumerio, incienso, eh, pone, no sé, el cuadrito que más le guste, de alguna deidad hindú, cristiana, lo que usted quiera. Y bueno, en ese silencio y en esa meditación hace forzamiento activo. Y dentro de ello hace el llamado al tulpa, el parroting, el puppeting, un forzamiento activo. Pero usted anota, hoy estuve 15 minutos, al otro día 10 minutos, al otro día 5, al otro día 30. Entonces va anotando como para ver cuánto le dedica usted realmente a esto del tulpa. Esto puede sonar un poco artificial, si a usted no le gusta lo deja de lado, pero sirve para que uno se haga un compromiso, como esa gente que le gusta tener una especie de diario de cómo va trabajando con estos temas. Recuerde que el tulpa entonces tiene acceso a sus recuerdos subconscientes, a menos que usted voluntariamente vede eso. Si usted, por ejemplo, usted puede preguntar, ¿por qué quiero velar yo el acceso de mi tulpa a mi subconsciente si él es parte de mi subconsciente? Bueno, justamente es parte de su subconsciente. No, el tulpa no tiene un control de todo su subconsciente, porque si usted creó un tulpa estudioso, ¿no?, intelectual, bueno, no va a tener tanto conexión con su subconsciente en el aspecto sentimental. Entonces, ese tulpa va a desconocer otras cosas, va a conocer de eso. Entonces uno podría querer vedar, impedir el acceso de un tulpa a una parte de su subconsciente cuando uno tuvo un trauma fuerte, por ejemplo. Supóngase que usted tuvo un momento trágico en su vida, una violación, una cosa así. Bueno, usted puede querer que su tulpa no acceda a esto, porque de lo contrario, cada vez que lo llama al tulpa, bueno, usted estaría viendo mucho de esto y no tiene ganas, realmente. Quizá lo quiere dejar para más adelante. Entonces, bueno, puede imaginar en su Wonderland, en su tierra de sueños, como hemos explicado la vez anterior, que usted lleva a su tulpa y le muestra ciertas puertas que están cerradas con llave y que solo usted tiene la llave y que más adelante, en todo caso, le va a dar acceso para que conozca. Y le dice que a través de esas puertas no se puede pasar y el tulpa lo va a aceptar. Por supuesto, los tulpas que somos civilizados y como la gente aceptamos. Exacto, porque hay tulpa que uno lo pudo haber creado caprichoso, rebelde, y bueno, y el tulpa va a querer a toda costa transgredir, ¿no?, las reglas que uno le esté poniendo. Entonces uno le niega el acceso. Entonces, para hacer forzamiento, para hacer esta práctica que es como meditativa, que es una meditación, habíamos hablado que los hindúes hacen prácticas justamente de visualización de sitios maravillosos que pueden ser Goloka Vrindavan para los que son devotos de Krishna, o la isla de la Devi, de la diosa, donde está la diosa asistida por muchas otras diosas que la sirven, y cada una de estas diosas tiene una cualidad diferente. Entonces uno puede imaginarse a sí mismo en ese Wonderland, en esa tierra de sueños, o bien imaginar a esas diosas o dioses o lo que uno esté con lo que uno esté trabajando. Entonces, cuando uno hace el forzamiento, tiene que buscar un sitio tranquilo, ambientado, o sea, que nadie lo moleste, que vaya a disponer de ese tiempo. O sea, no lo puede hacer, no sé, en la oficina, no sé, en el momento que uno fue un minuto al baño. No, porque lo van a distraer mil cosas. Y tiene que tener una conexión emocional, por lo tanto tiene que tener un ambiente propicio para esto. Habíamos hablado de no crear tulpas a partir de un pariente fallecido, que no convenía, porque el tulpa necesita tener una identidad propia y el tulpa es usted, no su ser querido, es usted, por más que usted lo quiera mucho el ser querido. También puede crear múltiples tulpas, que no lo hablamos la vez anterior porque hablábamos de crear uno, que ya es bastante. Yo le recomiendo que cree uno solo y como mucho dos o tres, pero que no se cree 17, 18, 25 tulpas, porque simplemente exponencialmente se le va a complicar, va a estar demasiado atento todo el día a todo esto y se va a volver loco,
porque le va a pasar que descuida a muchos de ellos. Por eso tener 3 está bien porque se hacen compañía entre sí. Cuando usted está ocupado con su trabajo y sus cosas, los tulpas charlan entre sí. Tenga en cuenta que los tulpas son su propio subconsciente, por lo tanto, su subconsciente también charla entre sí. Sus miedos, sus tristezas y sus alegrías, y sus ansias y sus aspiraciones dialogan entre sí, metafóricamente, interaccionan, se influencian mutuamente. Bueno, de la misma manera los tulpas. Entonces, 3, 4, más de 4 ya se complica todo, se vuelve demasiado difícil. Ahora, contar o no contar que uno tiene tulpas, ¿qué hace uno? Bueno, no sé, yo recomiendo ser discreto. ¿Pero por qué recomiendas que hay que ser discreto? Bueno, porque conozco gente que ha hablado acerca de sus tulpas y no le ha ido muy bien. ¿Pero en qué sentido no le fue bien? Bueno, la gente se empezó a burlar, se empezó a reír, porque la gente es tan a veces básica que cree que no existimos. Sí, eso suele pasar. Mucha gente se burla, mucha gente se ríe y finalmente esas personas acaban siendo excluidos y quizás hasta abandonen la práctica de los tulpas pensando que eso les trae más problemas que beneficios. Entonces, mi consejo, no lo comente. Si van mañana o pasado a una reunión familiar, una comida, y todos se ponen a hablar de distintos temas, y usted sale le preguntan, no sé, ¿qué tal? No sé, Gonzalo, ¿cómo te fue la semana pasada? Y uno dice, ah, no sabes, aprendí a hacer tulpas. ¿A qué? A hacer tulpas. Yo hago tulpas, tengo ahora mismo acá en la mesa, somos todos nosotros los de la familia, y hay 3 tulpas más comiendo. 3 tulpas, ¿qué son los tulpas? ¿Y dónde están? Que no los vemos. Ah, no los ven ustedes, pero están acá. Y entonces en ese momento es cuando uno de los comensales por debajo, así en secreto, le dice unas palabras a otro, ese otro se levanta a hacer una llamada telefónica y al ratito aparecen 2 señores de bata blanca que se lo llevan o lo invitan a uno a irse gentilmente hasta un sitio que suele estar alejado de la ciudad, donde lo meten en una habitación que tiene colchón en las paredes y una camisa muy linda, blanca, y uno se abraza a sí mismo con esa camisa, en un afectuoso y fraterno abrazo que nunca acaba en realidad, y ahí queda. Entonces, para que no pase esto, para no acabar uno en un loquero, o excluido, o que lo traten mal, yo le recomiendo discreción. Este tipo de cosas hay que hacerlas con discreción. Entonces, a veces, mire, un tema que es importante, los evangélicos, los cristianos evangélicos o evangelistas, muchas veces cuando uno tiene un resfrío, no dicen, ah, estás resfriado. Ellos dicen, ah, tenés un espíritu de resfrío. Vení que te lo saco, que te lo exorcizo en el nombre de Jesús. O por ejemplo uno dice, ah, que estoy, no sé, tan triste porque perdió mi equipo de fútbol. Ah, tenés el espíritu de la tristeza. Vení que te exorcizo en el nombre de Jesús. Y así, uno está, no sé, cansado. ¿Qué te pasa, Juan? Le dice uno. No, que tengo un agotamiento, no doy más. Ah, tenés el espíritu de agotamiento. Vení que te exorcizo en el nombre de Jesús. Y así. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en lugar de pensar que simplemente hay comportamientos, se antropomorfizan. Es decir, se les da forma cuasi humana. Entonces, ya no es la tristeza, ahora es un espíritu de tristeza. Ya no es alegría, ahora es un espíritu de alegría. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que ya no es toda una masa homogénea, porque no somos una masa homogénea. Nosotros somos una suma de partes en movimiento. Entonces, de la misma manera, cuando una gripe vino a nosotros, no es que tengo gripe y nada más. No, vinieron unos virus, hicieron carne de mí, empezaron a habitar en mí y están haciendo ahí de las suyas. Y en algún momento se irán. De la misma manera, una alegría viene a mí, en el sentido que se crean las circunstancias, emerge una alegría y en algún momento se va a difuminar también. Por lo tanto, casi poéticamente podríamos decir que son como seres que aparecen y se desvanecen. Entonces, cuando hablamos de un alma, de un ánima, de pensar que la vida está animada,
que la vida no es como se piensa después de la revolución industrial o de la revolución científica, que se empieza a pensar a partir del 1500 y algo, 1600 en adelante, y después más adelante todavía con la revolución industrial, se empieza a volver el mundo racional, lógico. Se deja de lado la religión, ya no hay dioses, ya no es Zeus el que causa la lluvia, ya no es Yahvé el que castiga a los pecadores con un terremoto o con lo que fuera, con una erupción volcánica. No, ahora es la naturaleza, ahora son todas cosas explicables, ahora son todo 2 más 2, 4. Entonces lo que se pierde en esto es el elemento emocional, se pierde la conexión emocional, que eso es lo que los tulpas nos recuperan, nos permiten relacionarnos con nosotros mismos, pero ahora desde el afecto, desde las emociones, desde el ánima, desde el alma. Ahora cada tulpa es un alma, cada tulpa es una entidad viviente, y yo soy una entidad viviente, y yo me puedo relacionar con el tulpa, puedo entenderlo, puedo hablarle, puedo sentirlo, y él me puede contar cosas. Imagínese que usted, no sé, mañana se engripa, ¿no? O sea, se pone, como dicen aquí, griposo. Y normalmente, ¿qué hace? Bueno, se cuida, bebe mucha agua, toma algún medicamento si hace falta, reposo y sigue su vida. Pero imagínese que usted tomase esta actitud animista y supusiese que la gripe es un ser. Y usted le hablase y le dijese, hola gripe, hola, ¿cómo estás? Y no ves, yo estoy de maravillas, estoy haciendo estragos con tu cuerpo. Sí, ya me di cuenta, me siento pésimo. ¿Viste? Qué bien que lo hago, ¿no? Sí, la verdad te sale muy bien. ¿Pensás estar mucho acá conmigo? Bueno, no sé, un tiempo, depende por qué. No, porque tengo que trabajar, tengo que vivir y además me gusta sentirme bien, ¿sabías? Sí, sí, ya lo sé, todos me dicen lo mismo, pero a mí no me importa. Ah, ¿no? Y decime una cosa, ¿cómo fue que pudiste entrar en mí? ¿Así porque sí? ¿O hay algunas personas que son más sensibles y entras más fácil? No, en tu caso entré fácil, como si tuviera la puerta abierta. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Cómo fue que entraste? ¿Por qué puerta? Bueno, yo a veces voy mirando y veo qué puerta está abierta. A veces está abierta la puerta de la deficiencia nutricional, entonces yo me meto por ahí, los tipos que no comen bien o comen comida de McDonald's, por ejemplo. Entonces esos entras como loco. En tu caso no, en tu caso yo entré por la puerta del cansancio. Resulta que vos estabas agotado y entré por ahí. Pero también estaba abierta la puerta de la tristeza. ¿De la tristeza? Contame un poco más de eso. Bueno, parece que yo te venía viendo, ¿viste? Te venía viendo hace unos días y cuando rompiste con tu novia te pusiste mal, ¿eh? Te pusiste, hermano, yo dije, acá te hundís hasta el fondo. Y pensé para mis adentro, este es mío, me meto y hago estrago lo que se me ocurra, porque seguro que no come tampoco al estar mal. Y dicho y hecho, así que me metí por la puerta del cansancio y también por la puerta de la tristeza. Y ahí te tengo, como en la palma de la mano, pibe. ¿Se da cuenta? Ahí acaba de tener un diálogo con su gripe. Y la gripe le reveló, fíjese cuántas cosas. Usted podría haber tomado un antibiótico y haber, no sé, hecho reposo y sudado y listo. Pero usted no se enteraba así de por qué. Es decir, ¿para qué le sirve enterarse? Bueno, para no repetir el mismo error otra vez. ¿Y cuál es la única forma de enterarse? Bueno, a veces es la observación, pero otras veces a uno se le escapa. Y el hecho de que uno dialogue con la gripe, usted dirá, bueno, estás loco, no estás dialogando con la gripe, estás dialogando con vos mismo y te lo estás inventando. Claro que estoy dialogando conmigo mismo. Y, y el de que me lo estoy inventando, cuando yo invento algo, ¿no? Un pintor inventa, por así decir, un cuadro. ¿De dónde cree usted que lo saca? O un poeta una poesía. ¿De dónde saca la poesía? ¿La inventó? Sí, ¿la sacó de la nada? No, la sacó de dentro, de sus entrañas. Uno puede leer en el cuadro del pintor o en la poesía del poeta el alma de ese poeta. Bueno, de la misma manera yo puedo hablar con
con mi gripe y descubrir anímicamente qué pasa. Trato a la gripe como un ser, me trato a mí como un ser con sentimientos, no como un robot como me enseña la revolución científica e industrial, un robot que si se enferma de algo toma una pastilla, y si se sigue enfermando va al médico, y si se sigue enfermando lo ingresan, y así hasta que se cure o se muera. No, uno empieza a darse cuenta que hay otros factores involucrados. Entonces dialoga. Entonces un tulpa es empezar a trabajar con los tulpas, animarse a interaccionar con los tulpas, es animarse a darle alma, bueno, animarse justamente, darle ánimo, darle ánima, darle alma a la vida. Normalmente vivimos vidas sin alma, vivimos vidas sin ánimo, estamos desanimados, y nuestro mundo es un mundo desanimado, es un mundo que el coche es un coche, la batidora es una batidora, y así extendemos, el perro es un perro, y la otra persona es un otro. No, el coche no es un coche, es mi coche. Es el coche que todos los días me lleva y me trae. Es el coche que quiero. Porque si me lo roban o si se rompe, yo no solamente voy a sentir la carencia práctica del coche, lo voy a extrañar porque era mi coche. Yo establezco una relación sentimental con el coche también. Y con mi perro más todavía. Y con una persona ni le cuento. Entonces, usted si mantiene relaciones con los otros, emocionales, ¿cómo no las va a tener con sus partes? Con su miedo, con su alegría, con sus aspiraciones, con sus sueños, con su tristeza. Entonces, una gripe no es más que otro ser que entró a usted y que hizo presa de usted porque usted dejó abierto algo. Y bueno, al dialogar con la gripe, usted no va a hablar con el virus, ya lo sé, no va a hablar con el ADN del virus, no. Pero va a hablar con esa entidad que usted crea desde la imaginación, e imaginar no es mentira, no es crear una mentira, una falsedad. Imaginar es darle imagen, darle color a la vida, y eso es darle ánima, darle un alma. Entonces, cuando creamos tulpas, cuando trabajamos con los tulpas, lo que estamos haciendo es animar al mundo. Vamos a escuchar un fragmento de un libro de Luciano de Crescenzo, que es o era un filósofo que escribió, nació el 18 de agosto de 1928, creo que está vivo todavía. Escritor, artista italiano, ingeniero de profesión, según él mismo confiesa, trabajó para IBM, hombre y polifacético. También ha ejercido como guionista, actor, realizador cinematográfico, colaborador periodístico y presentador de televisión. Él escribió un libro, entre otros, llamado Historia de la filosofía griega. Y bueno, un fragmento de este libro, en un fragmento, él habla de un filósofo italiano llamado Peppino Russo, un nombre muy gracioso, Peppino Russo. Él dice que es uno de los herederos de la escuela de Micenas. Y bueno, dice que si bien no vivió en la época de los antiguos griegos presocráticos, sigue la misma línea, que es la línea del alma, de pensar que las cosas tienen alma. Yo le pido que lo escuche, es una lectura muy cortita, dura 12 minutos. Escúchelo con cuidado y va a ver a qué me refiero con otorgar alma a las cosas, a qué me refiero con justamente trabajar con los tulpas y a animarse a pensar que la vida tiene alma. A ver. Anaximandro y Anaxímenes. Tenemos a Peppino Russo de Nápoles, nacido en 1921 después de Cristo y muerto en 1975. Considero a Russo, con todo derecho, como el último de los filósofos de Mileto, y puedo demostrarlo perfectamente. Aunque me doy cuenta de que la inclusión de un pensador llamado Peppino en la historia de la filosofía griega puede parecer a algunos una provocación, pero intentaremos comprender cómo están las cosas. Tales decía que todo estaba lleno de dioses. Anaximandro